Hola, ¿cómo están? Estamos acá gozosos de poder nuevamente estar con ustedes en esta clase muy importante dentro del curso Diplomado de Consejería Familiar, ahora con el tema ¿Cómo tener un hogar funcional? Mientras conversaba con algunos de ustedes en la clase virtual, la preocupación era cómo nosotros poder mejorar como familia, como subsistema conyugal, subsistema parental, hijos, ¿no? Cómo nosotros poder, en primer lugar, como consejeros, hacer un cambio positivo en nuestro sistema familiar para luego poder tener tal vez un poco más de autoridad o capacidad para poder no estar en alta vulnerabilidad frente a mi cliente cuando vienen al tratamiento de terapia, ¿no? De consejería. Entonces vamos a centrarnos en cómo tener un hogar funcional en esta clase y vamos a trabajar mucho en nuestro trabajo de padres a hijos frente a los conflictos que más habitualmente se genera con ellos. Cómo tener un hogar funcional. Muchas veces, o mayormente, ya les he mencionado, nuestros mayores clientes van a ser padres preocupados por la conducta de sus hijos. Y si empezamos un poquito a ahondar en preguntas o a escarbar la temática o la introducción al respecto, nos vamos a dar cuenta que muchas veces trabajamos en terapia o consejería solamente los síntomas, ¿no? Es decir, las consecuencias de una causa, el porqué realmente del núcleo que ejecuta o que provoca este conflicto familiar. Entonces, si nosotros trabajamos apenas, ¿no? el síntoma, o cuando decíamos, por ejemplo, en el Titanic, ¿no? Vieron apenas un puntito del hielo, entonces no vamos a poder trabajar allí, pero luego va a reaparecer el problema porque el témpano gigantesco de hielo está por dentro, es decir, está por verse, está por poder un poquito escarbar para poder notar cuál es en sí la causa fundamental de lo que nos trae enfrente a nosotros como problema mayor o como objetivo a trabajar. Tampoco es abandonar el problema que ellos nos traen o los hijos, entre comillas, ¿no? Los chivos expiatorios que ya habíamos mencionado en la clase anterior respecto a los roles de nuestros hijos o no como familia. Y es un error concentrarnos allí, pero también es un error abandonar eso, tirarlo al tacho de basura y trabajar solamente problema conyugal. Tenemos que ir trabajando a la par, ¿no? Mejorando, como es un sistema familiar, trabajando el objetivo que ellos nos traen, pero sanando a la vez lo que está detrás, es decir, las heridas o el conflicto del subsistema conyugal. Muy bien, cuando nos traen alguna dificultad frente a una familia, ¿no? Frente a cualquier problemática familiar, es muy importante poder definir, poder observar que existe siempre un fundamento, existen las bases para un hogar saludable, una familia funcional. Existe siempre, como en una casa, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos ir a comprar una casa, nos podemos decir, ¿no? Qué bonita está la pintura, el espacio, los ambientes, justo lo que esperaba para mis hijos, un ambiente para cada uno de ellos, está bien en el centro, hay todas las comodidades alrededor, está cerca mi trabajo, todo, ok, lo compro esa casa, además el precio es hasta acorde con mi bolsillo. Pero surge por ahí una pregunta, ¿no? Pero se han percatado de las bases del edificio, las bases de la casa. ¿Será que realmente se va a sostener frente a un sismo, frente a un temblor, un terremoto? Entonces ahí sucumbe la decisión, ¿verdad? Entonces empiezan con la idea ya diferente de poder ver a un especialista, buscar a una persona preparada, que conozca, ¿no? De construcción para que nos pueda pues decir a nosotros que somos quizá un poco perdidos en ello, si realmente existen las bases adecuadas para evitar un riesgo incluso hasta de perder la vida en el futuro, ¿verdad? Frente a un sismo de un grado elevado. Así dentro de un sistema familiar también existen pautas o componentes para formar o para reafirmar un hogar y hacerlo funcional. ¿Cuáles son estos componentes o estos ingredientes indispensables? Son
o mejor dicho, es la independencia, pero a la vez esta independencia está subdividida en tres factores: independencia geográfica, independencia económica, independencia relacional o afectiva. Si nosotros como consejeros desconocemos este fundamento para formar un hogar sólido, vamos a trabajar un poco en el aire sin atender las bases del conflicto, y muchas veces va a sucumbir posteriormente, o vamos a tener clientes que a menudo, ¿no?, van a venir a cada momento. Claro que ellos invierten y nos van a ayudar económicamente, pero no es lo recomendable, ¿no?, hacer dependientes a nuestros clientes. Lo importante es sanarlos y hacerles ver que ellos tienen la solución para que ellos puedan dirigirse por sí mismos sin crear dependencia hacia nosotros. Muy bien, entonces esta base sólida es la independencia, dividida, repito, en tres factores: independencia geográfica, independencia económica e independencia relacional o afectiva. Tenemos que grabar estas clases de independencia necesarias para formar un hogar sólido. Entonces, independencia geográfica, independencia económica, independencia relacional o afectiva. ¿En qué consiste ello? Tenemos la independencia geográfica. La Biblia dice, ¿no?, en Génesis 2, que dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno solo, ¿no? ¿Uno solo en qué? Pues en todo, porque están formando ahora un barco, están subiendo a un barco que ellos dos van a poder, tiene un barco con dos motores, ¿no?, en el cual realmente los dos van a ir de una manera unísona, trabajando en función del beneficio del punto a donde quieren llegar. Podríamos decir además que es una empresa, ¿verdad?, donde dos son los socios activos principales, grandes dentro de ello, y si uno de ellos da un movimiento brusco, pues va a sucumbir el barco, ¿no? Si uno de ellos abandona la empresa, entonces va a causar un temblor y va a haber muchas dificultades posteriores. Bien, independencia geográfica. Si la Biblia o Dios nos ordena que el casado debe tener su propio ambiente geográfico, es decir, abandonar la casa de origen, el hogar de origen, e ir a formar ahora solos el ambiente, el hogar nuclear, entonces hay sabiduría en ello. ¿Qué pasa cuando una familia nuclear está viviendo dentro de un suprasistema del hogar de origen de alguno de ellos? Es bien difícil que pueda mantenerse a flote este barco. Necesita independizarse con urgencia. ¿Qué va a pasar si es que continúa, o si es que se mantiene, o si está dentro de ello? Va a haber algunas dificultades, como por ejemplo dificultad para realizar actividades planificadas. La pareja o el hogar nuclear acuerda este domingo que viene salir a un paseo, pero ¿qué sucede con el subsistema parental del hogar de origen de la esposa? Vamos a imaginar que vivan en la casa de la esposa, ¿no? Entonces, el papá a la hora de almorzar ya se enteró de la salida del domingo, y lo que va a decir: este domingo vamos a pintar la casa, puesto que vivimos muchos acá, tiende mucho a ensuciarse, está bastante desagradable. Pero es una lástima que viviendo tantos acá tengo que hacer esta tarea solo. Luego se reúne ahora el subsistema parental de la familia nuclear recién formada, y la esposa dice, ¿no: amor, si fuera hombre no te lo pediría, pero como soy mujer realmente necesitamos ayudar a papá este domingo, ¿no? Está mal que tengamos planes si es que papá necesita, ¿no?, a su edad, trabajar, no podemos dejarlo solo. Entonces tienen que abandonar, logra que el esposo se quede, de repente sonría, pero va a estar incómodo, va a estar frustrado, va a estar enojado por la situación, y eso tan solo es un ejemplo entre miles que van a manifestarse cada día, a cada momento, o en ciertos momentos paulatinamente o consecutivos dentro del ambiente nuclear que está reinmerso, metido dentro de un hogar. Bien, la segunda dificultad que se observa dentro de la independencia geográfica, es decir, cuando
el sistema familiar nuclear está inmerso o está inmiscuido dentro del suprasistema del sistema familiar de origen, es que hay dificultad para establecer normas para los hijos. Por ejemplo, por más que digan, ¿no?, los suegros o los cuñados, nosotros no nos metemos en nada con los esposos del hogar nuclear. Mi boca es callada, es cerrada, algunos dicen soy una tumba, ellos sus problemas y se pelean ya ellos, etcétera. Yo no interfiero en absoluto, pero no es así. Por ejemplo, si los padres, o vamos a imaginar, ¿no?, la mamá le dice, ¿no?, bien, terminas toda la comida para que puedas ir a jugar, ¿no? El niño ya se llenó, ya no quiere, esa comida ya no le hace ni bien. Entonces hasta nos cambia de mente, ¿no? Nos hace pensar diferente. ¿Será que está en lo cierto o estoy haciendo bien? Ya entonces empezamos a ceder. Luego el esposo también, ¿no?, se molesta porque la hija cedió. Los hijos se bloquean, la mamá dice una cosa, papá otra, los abuelos, etcétera, ¿no? Entonces es bien difícil. Por ejemplo, ¿no?, vamos a imaginar un programa televisivo, como padres le decimos no ver, los abuelitos dicen, pero si tú veías cuando eras niña, ya ves mamá. Entonces hay muchos problemas en este contexto familiar. La tercera dificultad es alteración del normal funcionamiento de la vida nuclear, de la familia nuclear. Acá tal vez muchos no se den cuenta, ¿no? Conozco, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Mis cuñados vivieron unos 3 años con nosotros y parecía todo marchar de maravilla, ¿no? Pero lo que mi esposa no se daba cuenta, ¿no? Yo sí, pero me sentía un poco limitada en expresarle lo que sentía. Por ejemplo, a la hora de almorzar, ¿no? Ellos trabajaban o bien estudiaban, pero a la hora de almorzar, ¿no?, lo normal que, ¿no?, la familia se lleva a cabo entre la conversación al comer en la hora de participar de la mesa, pues entonces, ¿no?, conversan los esposos, la esposa le cuenta las gracias de los niños durante el día o la mañana. Entonces hay un sistema familiar íntimo donde circula, ¿no?, la participación de los 4, de los 3 que forman el sistema familiar. Entonces todo va bien. Sin embargo, cuando, por ejemplo, ya están terceras personas, en este caso los cuñados, o ya vienen los suegros, entonces observamos que ya el esposo, por ejemplo, se dirige más a los padres, o si es la hermana, más a sus hermanos, etcétera. Entonces como que el otro cónyuge queda desplazado, los niños quedan más boca cerrada, puesto que no pueden participar de lo que no entienden o lo que no compete hablar. Entonces hay una alteración del normal funcionamiento de la familia nuclear. Y si esto perdura, es decir, se extiende por el tiempo, entonces ya esta alteración de este funcionamiento natural de la familia se va a ver alterado. ¿Cómo se manifiesta? En la alteración también de la comunicación entre los esposos, ¿no? Va a bajar el nivel, puesto que el esposo o el familiar de los terceros va a estar muy vulnerable a los ataques del otro cónyuge, ataques entre comillas. También los niños van a estar más rebeldes, más malcriados, van a copiar ciertas conductas de los hermanos. Por ejemplo, si los tíos quieren ver una película negativa, la esposa, ¿no?, que tenía los principios como esposos de no hacerlo, el esposo por ceder va a permitir que los niños vean esta película. La esposa se siente incómoda con tal situación, pero él, por agradar a ellos, va a decir no tiene nada de malo, es de la vida real. Esto lo he pasado, por ejemplo, en mi experiencia, y no es muy positivo. Entonces tenemos que ser bien cautos en ello y tomarle interés e importancia. Muy bien, ahora tenemos la independencia económica, ¿no? Mayormente cuando los recién casados son jóvenes, recién están empezando, les faltan todas sus comodidades, tienen un trabajo normal como para sobrevivir, de pronto surge la idea, ¿no?, de los padres, pero nuestra casa es grande, hijo, hija, ¿no? Ahí hay un lugar especial para ustedes, ¿por qué no vienen a formar parte acá? La cocina también es amplia, la mesa, todo es grande en esta casa. ¿Cómo vas a ir a pagar 600, 800 soles que ni tienes? Entonces, bienvenido a casa. Pero el objetivo de fondo es seguir manteniendo al hijo o hija dentro del sistema de origen, ¿no? Es decir, no despojarse de aquello que aman, ¿no? Pensando que es lo mejor, pero no es bíblico, no es terapéuticamente recomendable, no es prudente, porque recordando que las familias son un sistema más emocional que social.
Entonces las emociones son tocadas, son movidas dentro de dos sistemas familiares, de ampliar, ¿no? los sistemas o subsistemas propios de una familia nuclear a otro suprasistema que no compete en el otro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Muchas veces, lógicamente, ¿no? Los cónyuges recientes van a recibir apoyo de los padres. Sin embargo, esto va a traer más desventajas que ventajas. Esta, es decir, la independencia económica, fuerza a los miembros de la pareja recién constituida a buscar las formas y medios de traer el sustento diario. Ellos, la pareja que recién se ha casado, va a descubrir que tienen habilidades, aptitudes para poder autoindependizarse, para poder subsistir como familia nuclear, como un sistema conyugal aparte. Y esto fomenta la responsabilidad que como esposos necesitan adquirir de emergencia, puesto que en breve serán padres y necesitan transmitir esto a los hijos, ayudándolos en el proceso y camino a llegar a ser individuos. Tenemos también la independencia relacional o afectiva. Esto es bastante delicado y es muy común en las familias. Lo que emplean básicamente la familia de origen como estrategia de fusión son los denominados rituales familiares. Tenemos allí celebraciones familiares, tradiciones familiares o rutinas pautadas. Por ejemplo, acá está, ¿no? Que el cumpleaños, por ejemplo, de los padres, todos los hijos tienen que venir sí o sí. De pronto allí la familia nuclear no puede hacer otros viajes, no puede tener otros, porque si no los padres van a tomarlo mal. Entonces es importante evaluar estas costumbres. Por ejemplo, ¿no? Tal vez tiene allí que ver con el Día de la Madre, con Navidad, ¿no? La Navidad mis hijos tienen que pasar conmigo, si no, no me quieren. Si la hija se casó, va a pasar ahora con su esposo, van a hacer un viaje. La mamá va a llorar, va a hacer sentir mal a la hija, etc. Y esto se ve en muchas situaciones. A veces en este aspecto que les estoy narrando, a veces también en lo que aprendí como hija, ¿no? Por ejemplo, la importancia de dar a los cumpleaños, ¿no? Personalmente, por ejemplo, dentro de mi hogar de origen no era tan importante los cumpleaños. Para mi esposo sí, ¿no? Yo observo mucha importancia en los cumpleaños, en Navidad, en las fiestas. Entonces, cuando llega el momento, observamos, ¿no? De que realmente el esposo trata de transmitir eso a los niños. Personalmente quizá es diferente la postura, la oposición. Entonces es importante trabajar ese equilibrio y observar cuál es lo más funcional ahora como personas educadas intelectualmente que somos, ¿no? Porque eso siempre se va a dar, ¿no? La diferencia en cómo conceptúan estas celebraciones o los rituales familiares ambos esposos, ¿no? Entonces no puede él hacer lo que a él gustó, aprendió, a ella por su parte también. Entonces un equilibrio es importante, pero siempre trabajar los dos principalmente y luego, de acuerdo, transmitir esto también a nuestros niños para evitar los bloqueos en ellos. Tenemos ahora, vamos a clarificar un poquito el panorama familiar. Vamos a ver qué son las normas, por qué son importantes. Mencionábamos que en los estilos de paternidad son 4 los estilos de paternidad. Tenemos estilo de paternidad autoritativo, ¿no? Firmeza y amor, es decir, normas, reglas, pero también bastante afecto, atención emocional. Veíamos, por ejemplo, el estilo autoritario, donde hay normas elevadas, reglas altísimas, pero se deja de lado el aspecto emocional. También tenemos el estilo de paternidad negligente, nada de atención emocional, tampoco nada de reglas, es caótico, es lo peor, es terrible, es derrumbable para los niños, para los hijos, para la familia toda. También tenemos el estilo de paternidad permisivo, donde hay mucho afecto, mucha atención emocional, pero se desliga lo que son las normas. Entonces es muy importante, es fundamental, es emergente poder definir qué estilo de paternidad he recibido, qué estilo de paternidad tengo y perfilarnos o trazarnos como meta, pues alcanzar aquella paternidad autoritativa que realmente es la ideal y que logra nuestros hijos estabilizarse emocionalmente, crecer intelectualmente, incluso su autoestima, tenerla excelente, etc.
Una norma familiar es similar a una ley del Estado, ¿no? Decía una escritora, Elena G. de White, muchos tal vez de ustedes ya la han escuchado, tiene un libro muy importantísimo que se llama Conducción del Niño, donde deberíamos de tenerlo, ¿no? Conducción del Niño de Elena G. de White, y también hay Hogar, por ejemplo, Hogar Cristiano, ¿no? De la misma autora, White. Entonces, ella dice la obediencia en el sistema familiar, la obediencia de los niños debería ser ley, ¿no? Una ley, la orden, la voz de la madre, del padre debería ser una ley para los niños. Niños obedientes, niños felices. Niños desobedientes, niños no felices. Y esta actitud de nuestros niños que nosotros mismos como padres lo forjamos, lo hacemos, ¿no? Se dice que no hay niños malcriados, sino hay padres incompetentes. Entonces, ¿dónde empieza el problema? En nosotros, los padres. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que una norma familiar, repito, es similar a una ley del Estado, ¿no? Por eso es importante clarificar su naturaleza, forma y aplicación para usarlo adecuadamente y genere pues esta norma bienestar, gozo en vez de traer problemas, ¿no? Tal vez hay principios para esclarecer algunas normas. Una pregunta importante o clave es, ¿para beneficio de quién debe ser dada una norma? ¿Para beneficio de los padres? ¿Para beneficio de los hijos? Se trata de que todos estén a gusto y contentos, ¿no? Pero va a haber momentos en que se tiene que decidir, ¿no? ¿Para beneficio de quién? Sin que sean perjudicados los hijos, deben ser los padres los que estén siempre en primer lugar, dado de que ellos tienen ahora la prioridad como jefes, como personas que están al mando de este barco, de esta empresa familiar. Por ejemplo, si la hija decide violar la norma, es una forma de ir midiendo el poder entre ella y sus padres. Vamos a imaginar que la hija quiere ir a un cumpleaños. Entonces los padres le dicen, muy bien. Los padres inteligentemente ya se dieron cuenta que el cumpleaños de una amiga, de una compañera de clases, pues no es una, ¿no? Son, por ejemplo, 30 las compañeras. Entonces lo que hagamos ahora va a perdurar para todos los cumpleaños que vienen sucesivamente. Entonces la hija dice, bueno, el cumpleaños mamá, papá empieza a las 9, termina a las 3 de la mañana. ¿Puedo ir? Entonces, muy bien, vamos a conversarlo, ¿no? No lo sentamos a la hija frente a nosotros para que ella nos vaya diciendo qué hacer, sino vamos a conversarlo papá y mamá, el subsistema parental. Entonces ellos conversan y definen, ¿no? Nuestra hija es adolescente, tiene 15 años, está en la fiesta, pero mucho tiempo, no vamos a dormir, entonces son varias amigas, no vamos a dormir muchas noches, va a afectar nuestra salud, va a afectarle a ella también. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que los padres se ponen de acuerdo, bien, va a las 9, pero a las 12 en punto está en casa. Y si la hija se pasa a la 1, 2 de la mañana, bueno, las normas son de que va a ser la última salida al cumpleaños de una amiga. Pero si llega puntualmente, entonces ella tendrá como premio, como recompensa, tendrá pues el permiso, autorización para ir a los demás cumpleaños siempre y cuando cumpla con la norma establecida. Bien, de esa manera entonces recordemos el ejemplo para lo sucesivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo actuar después de la violación de la norma? La hija vino a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los padres? Los padres no, lógicamente lo van a esperar despiertos, ¿no? Es importante que ahí pueda salir a abrir la puerta, no solamente mamá, sino también el papá, para hacerle ver que los dos están juntos, los dos dieron la norma, ahora los dos están recibiendo a la hija. No enojados, no con correa en la mano, ya le dijeron a la hija, ¿no? Si tú vienes puntual, tienes como recompensa el permiso para los demás cumpleaños, siempre de 9 a 12. Pero si tú te pasas de la hora, entonces es la última vez en el año. Entonces, si la hija llega a las 2 de la mañana, entonces no tenemos que esperarlo enojados con correa en la mano, gritando, te dije, o repitiéndole, la próxima vez te repito lo que dije, ¿no? Y etcétera. Sino recibirlo con un beso, un abrazo y decirle, hijita, hasta las 12 estábamos bien. Después de las 12 empezamos a preocuparnos mucho, pero lo importante es que ya llegaste. Por favor, hijita, acuéstate, que descanses en paz hasta mañana. Entonces la hija no, realmente ella esperó golpe o grito, etcétera, pero que descanse en paz, y no, lo que menos tiene quizás sea paz, ¿no? La señorita por lo que le pregunta es qué habrá en la cabeza de mis padres, etcétera, pero los padres ya hablaron, ya no van a estar repitiendo lo mismo, tampoco tienen por qué enojarse. La hija decidió ir, desacatar la norma, por lo tanto, ella se atiene a las consecuencias.
Al otro día, cuando amanece, ni siquiera tenemos que repetir las consecuencias. Todo normal, todo excelente, hasta el día del siguiente cumpleaños, ¿no? Muy bien, entonces es importante que los padres deben deben abandonar decididamente la costumbre de hablar de forma recurrente, es decir, de repetir las reglas, repetir las consecuencias. Muy bien. Quiero decir algo importante que deben reflexionar en ello y deben grabárselo, por favor. Las consecuencias no son sinónimos de castigos. Desde la perspectiva del modelo conductual, estas consecuencias serían o reforzadores o a veces castigos, depende de la actitud del hijo. Por ejemplo, si el joven acata las normas, entonces la recompensa va a ser los permisos siguientes para los demás cumpleaños. Pero si el joven desacata la norma, entonces tendrá el problema de privarse de las demás salidas. Y lo que quería que graben es, si un hijo no saborea el peso de las consecuencias, no habrá terapia, consejería, discurso, llanto, súplica, psicólogo, cura o pastor, etcétera, que logre abandonar con su inconducta. Lo normal es que cuando viene consejería, los padres esperan que hablemos nosotros con los hijos y que los convenzamos de que tienen que portarse bien. Pero no, somos nosotros los que tenemos que hacer ver a los padres que realmente están bloqueando al hijo en cuanto al decir una cosa y no cumplirlo, o en cuanto a que mamá dice algo y el padre lo desacredita, ¿no? O le tuerce la autoridad de ella. Muy bien. Entonces, las consecuencias deben llevar al adolescente al abandono de la inconducta. Y algo importante también, los padres no deben permitir que las enfermedades de las inconductas acaben con la vida exitosa de sus hijos. Contextos familiares donde se mantienen las conductas disfuncionales. ¿Cuál es el contexto familiar en los que se mantienen conductas disfuncionales? Tenemos en una familia donde no hay normas, ¿no? Una familia disfuncional. ¿Esto dónde va a pasar? Sucede en las familias negligentes, bueno, no, en las familias permisivas mayormente y a veces negligentes. En una familia donde hay normas pero no hay consecuencias, ahí está la permisividad, ¿no? Donde familias permisivas. Y en una familia donde hay normas, hay consecuencias, pero las consecuencias son aplicadas de forma tal que los padres pierden el control, rompen la relación del subsistema parental. Vamos a explicar un poquito. Donde hay normas, ¿no? Son familias desorganizadas, no hay una jerarquía, tal vez hay una comunicación ambigua, hay mucho que hacer, muchos roles por cumplir, pero al aire, ¿no? Por ejemplo, si decimos, tenemos que limpiar afuera las escaleras y ya es hora de hacerlo, pues nadie lo va a hacer, todos esperan que lo haga la otra persona, menos él o ella. Entonces son familias donde no hay normas, ¿no? O hay mucha ambigüedad. Familias donde hay normas pero no hay consecuencias, por ejemplo, el hijo no hizo lo que la norma dice, pero no le pasa nada, si es que allí pasa algo, ¿no? Donde el hijo adquiere el nivel mayor en jerarquía en cuanto a las órdenes, en cuanto a los roles que cumplir, y los padres ahora están por debajo, ¿no? Porque han logrado los hijos aplastar a los padres en cuanto a sus decisiones, en cuanto a las órdenes que ellos dan. El establecimiento de las normas permite dos cosas. Primero, mantener el orden del sistema familiar, que es muy positivo en un sistema familiar, y también define las jerarquías en el sistema familiar, ¿no? Quienes dirigen el barco del sistema, quienes dirigen realmente, quiénes son los que están allí, los jefes de esta empresa. Y eso es importante que los hijos puedan entender. En una familia donde hay normas, este es el tercer punto, tercera clase de familias, hay normas, hay consecuencias, pero las consecuencias son aplicadas de forma tal que los padres pierden el autocontrol, rompen la relación del sistema parental-hijo, ¿no? Acá es una batalla declarada por parte del hijo para ocupar un lugar igualitario con el subsistema parental. Y allí hay que tener bastante cuidado, porque es, por ejemplo, cuando los padres vemos, ¿no? Hay normas, perfecto, hay consecuencias, sí, pero son los hijos acá los que realmente se rehúsan a cumplir estas normas, y los padres, en vez de ser los que, ¿no?
dicten la norma, se convierten allí en los que ruegan por el cumplir, en los que piden el por favor, en los que suplican al hijo. Entonces, ¿qué va a hacer, no? Acá hay algo bien delicado que debemos considerar y tomar en cuenta. Por ejemplo, el hijo deja de ser un buen alumno, deja de estudiar. Viene la queja al consejero. Entonces, cuando el hijo era buen alumno no tenía ciertos privilegios, ¿verdad? Tenía su comida, tenía su ropa, ciertos permisos, tenía algunos premios y privilegios, pero ahora deja de estudiar. Entonces el hijo dice, no, si quieren que estudie más, entonces quiero una computadora último modelo. Los padres no tienen dinero, pero se esmeran en comprarle con tal de que vuelva a ser un buen estudiante. Le dura unos meses. Ahora pide algo más, ¿no? Pide algo más. Y los padres ahora se convierten en los que tienen que obedecer a las órdenes del hijo. Entonces, como hijos, ¿qué va a suceder? ¿No? Ellos van a evaluar y decir, no, si antes cuando estudiaba tenía ciertos privilegios, pero ahora que no estudio tengo más, he ganado mucho más y voy a seguir ganando. Nosotros como padres nos damos cuenta que si fuéramos hijos lo que elegiríamos lógicamente sería mejor no estudio para seguir obteniendo muchos otros beneficios, ¿no? Etcétera. Lo ampliaré un poco más en la clase virtual, pero ahora vamos para terminar, a reflexionar acerca de las familias funcionales, ¿bien? Lógicamente es familia donde hay normas, donde hay consecuencias y también estas consecuencias son aplicadas de manera adecuada, observando el autocontrol, ¿verdad? Sin romper la relación subsistema parental-hijo. Este grupo de familias es el tipo funcional debido a que ha logrado visualizar al hijo, por ejemplo al hijo adolescente, como una persona que elige, una persona, un individuo que tiene una capacidad de elección. Ahora le permiten tomar sus decisiones, respeta las mismas al dejar que saboree las consecuencias, aunque nos duela como padres por el amor que tenemos por nuestros hijos, pero tenemos que aprender a dejar saborear, que nuestros hijos saboreen las consecuencias de sus elección de desacatar normas que se desprenden de estas consecuencias, sean gratas o sean ingratas también. Cuando existe una organización familiar funcional, donde los padres, escúchame bien por favor, en acuerdo, premeditado, ¿no? En acuerdo pensado, en acuerdo decidido, en conjunto, establezcan claramente las normas y consecuencias, se dice que se puede corregir hasta una psicosis o hasta una enfermedad psicópata en nuestros hijos o en algún hijo. Entonces es muy importante, es fundamental que los padres siempre hablen un solo lenguaje, que los padres siempre estén de acuerdo en lo que van a decir al hijo, tanto en dar la orden como en soportar las consecuencias. Porque si los dos, ¿no? o uno de los dos falla en todo esto, entonces habrá un bloqueo emocional en nuestros hijos y finalmente las consecuencias se van a ver en su rebeldía, en su desobediencia ante alguno de los padres, finalmente ante los dos, y también muchas veces en enfermedades, ¿no? Psíquicas, puesto que el bloqueo emocional que ellos perciben o sienten les afecta porque no saben realmente cómo conducirse ni a dónde van ni a dónde se dirigen, puesto que los padres dicen algo pero finalmente no se sabe si van a hacerlo cumplir o no. Lógicamente para ello tiene que haber normas y reglas que realmente se pueda exigir su cumplimiento. Y no olviden que nosotros los padres somos los responsables de la felicidad de nuestros hijos. Hijos obedientes, hijos felices. Y agrego a ello que el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos es que ellos observen, visualicen que papá y mamá se aman. Y que con ese amor que entre ellos sienten, están pues en la capacidad de poder hacer por ellos lo mejor y regalarles la felicidad. Muchísimas gracias.